Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Hermanos y amigos, muy buenos días. Nos reunimos nuevamente a través de este medio de comunicación por la gracia de Dios para seguir meditando en las Sagradas Escrituras. Por eso, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a disponer nuestro corazón en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar vivos y de tener la oportunidad de escuchar el mensaje de tu glorioso Evangelio. Te suplicamos, Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos concedas comprender las verdades de tu bendita palabra. Háblanos por ella y concédenos, Señor, mirar la luz de Cristo, para que nuestra vida sea iluminada por ella y podamos caminar en este mundo que está en tinieblas a la luz de ella, para honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Bendice a cada persona que nos está escuchando en esta mañana. Permíteles, Dios, conocer a tu Hijo Jesucristo y rendir su vida al señorío de Él, porque solo Él puede salvar el alma y llevarnos al Padre Celestial, porque solamente en Él hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por escucharme y gracias, Dios, por darme la oportunidad de enseñar tu palabra en este día. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Nos corresponde hoy iniciar el capítulo 2 de esta preciosa carta. Vamos a considerar hoy el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este será pues el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. Lo primero que vemos en este versículo 1 es que Juan se dirige a esos destinatarios de la carta con una expresión pastoral de familiaridad y ternura, y les dice: hijitos míos. Hijitos míos es una expresión que él usa 7 veces en esta carta, y nos deja ver el cariño y el interés que Juan tenía por el cuidado y desarrollo espiritual de los creyentes. Esta expresión nos da a entender que él los consideraba sus hijos espirituales. Por ejemplo, miremos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, lo que él menciona: Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego en Juan 2, versículo 28 dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Luego en Juan capítulo 3, versículo 18 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y luego en Juan capítulo 5, versículo 21 dice: Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vemos claramente por esta expresión de hijitos que el apóstol Juan consideraba a todos los creyentes a los que él escribía esta carta como sus hijos espirituales. Es un afecto de cariño, de amor entrañable, con el que él los amaba y con el que él los cuidaba, como el padre cuida a sus hijos. Así es que esta carta es una carta pastoral de paternidad espiritual, con la cual nos podemos identificar y ser consolados en nuestro corazón, porque proviene realmente del Padre Celestial, quien como un padre instruye y guía a sus hijos por haber creído en su santo Hijo Jesús.
Alabado sea nuestro glorioso Salvador, que dio su vida para que nuestro Padre Celestial nos pudiera llamar hijos o hijitos y hacer parte de su familia. Luego continúa diciendo el versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A qué cosas hace referencia el apóstol Juan cuando dice estas cosas os escribo para que no pequéis? Obviamente se refiere a las que vimos en el estudio pasado, de los versículos 8 al 10, y a las que está diciendo y va a decir a continuación. En el estudio pasado vimos que él dijo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol, en su amor y cuidado paternal, quiere dejar en claro a través de esta afirmación: estas cosas os escribo para que no pequéis, que el hecho de admitir que somos pecadores y que Dios perdona nuestros pecados si se los confesamos, eso no nos da licencia para practicar el pecado. Alguien podía razonar de esta manera: como yo soy pecador, y al confesar mi pecado, Dios es fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad, entonces puedo pecar cuando me plazca, ya que Dios me perdona cuando yo peco. Pero, amable oyente, pensar de esa manera es incorrecto. Es pensar de manera pecaminosa, contraria a la voluntad de Dios. Porque Dios no nos perdona y nos salva para que sigamos en la práctica del pecado. Dios nos perdona para que andemos en luz y procuremos vivir en santidad. Cuando Dios nos perdonó y nos salvó, nos libró de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ya no vivimos esclavos del pecado. Es decir, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos esclaviza, y esto es la gran noticia. Por eso, si somos verdaderos creyentes, ya no podemos pensar de esa manera, que como Dios me perdona, entonces yo puedo pecar las veces que quiera, porque Dios me perdona si yo le confieso el pecado. Sí, es verdad que Dios nos perdona cuando confesamos el pecado, pero eso no nos da licencia para seguir pecando, porque hemos sido salvos no para seguir pecando, sino para andar en santidad. Por eso podemos concluir que pecar es inevitable para los pecadores no redimidos, para los que no creen ni están en Cristo. Por el contrario, los pecadores arrepentidos y redimidos en el sacrificio de Cristo, aunque es verdad que algunas veces caen, tienen la posibilidad de resistir el pecado y de huir de la tentación. Además de eso, si llegan a pecar, les duele pecar, pierden la paz y su conciencia no les deja estar tranquilos hasta arrepentirse y volver a Dios avergonzados y apartarse de ese pecado que les hizo ensuciar sus vestiduras. Noten lo que dice, amables oyentes, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Claramente este pasaje nos advierte que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todas las pruebas que Dios nos ha enviado son para los humanos. Pero dice el texto: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y esto es muy maravilloso, porque dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podamos soportar. En otras palabras, si sucumbimos ante la tentación, es porque queremos sucumbir, es porque queremos practicarla,
es porque queremos llevarla a cabo, no porque no tengamos las herramientas para resistirla y decirle no al pecado, porque Dios da juntamente con la prueba o con la tentación la salida para que podamos soportar. Y esto es una maravillosa noticia, porque Dios no nos deja ser probados más allá de lo que podamos soportar. Y por eso en Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: porque somos sepultados con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, como hemos sido salvos por Cristo, es para que ya muramos con Él, y así como Él resucitó para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que indica que Él nos salva no para que nosotros sigamos cometiendo pecado y siendo conchudos por el hecho de decir que Él nos perdona cuando pecamos, seguir pecando. No, amables oyentes, Él murió en la cruz a fin de que nosotros, los que creamos en Él, andemos en vida nueva. Por eso en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿para qué nos predestinó Dios? ¿Para qué nos llamó a formar parte de sus hijos? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que el propósito de Dios al darnos la salvación es que nos asemejemos a Cristo. Y Cristo es y fue el hombre perfecto, que nunca pecó, que honró al Padre y que siempre vivió en santidad. Nosotros estamos siendo hechos por la salvación en Él como Jesucristo. Y ese es el propósito supremo de Dios para todo creyente. Y esto es supremamente importante para cada uno de nosotros. El texto continúa diciendo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan no niega que los cristianos pecamos, pero dado el caso en el que lleguemos a pecar, dice el texto que abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es a Jesucristo el justo. Con estas palabras, Juan consuela a los creyentes asegurándonos que tenemos un abogado que nos defiende, que está de nuestro lado, que por su obra perfecta imputada a nuestro favor nos absuelve legalmente ante la corte celestial. Y por lo tanto, nadie nos puede acusar ni condenar ante la corte celestial cuando caemos en pecado y cuando somos acusados o calumniados por el enemigo. La palabra abogado viene de la palabra griega parácletos, que indica consolador o intercesor, uno que está a nuestro lado. Ese abogado defensor que está a nuestro lado, que es consolador, no es cualquier abogado, es Jesucristo el justo, dice el texto. Esto quiere decir que este abogado no tiene pecado, no tiene nada de qué ser acusado. Este abogado, a diferencia de todos los abogados, es perfecto en vida, obra y palabra, y nos defiende gratuitamente por gracia y misericordia, amables oyentes. Él nunca pierde un caso, porque a pesar que sus defendidos son culpables, Él recibe la condena en lugar de nosotros para absolvernos de culpa ante el juez del universo. Por eso, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Dice así la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Dice el texto que nosotros sabemos que Él es justo.
Es decir, que no tiene pecado, que es una persona santa y perfecta, sin tacha delante de Dios. Por eso debemos saber también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Si Jesucristo es justo y hemos creído en Él, dice el texto que nosotros debemos saber también que todo aquel que hace justicia o actúa rectamente es nacido de Dios, porque el Hijo le ha dado vida. El abogado perfecto le ha dado vida. Y en 1 de Juan capítulo 3, verso 5 dice también la palabra de Dios: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Claramente este texto vuelve y ratifica que Jesucristo es justo porque no hay pecado en Él. Por esta razón, Él apareció en el mundo para quitar nuestros pecados. Solamente una persona justa, limpia, sin pecado, puede quitar nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, que nunca pecó, y por su sacrificio en la cruz del Calvario puede justificarnos delante de Dios. Y en Zacarías, capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, dad voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí el profeta Zacarías pronuncia esta profecía, de la cual manifiesta que un día el Hijo de Dios, el Mesías prometido, nacería. Por lo tanto, la hija de Sión, es decir, Jerusalén, gritaría de júbilo, de gozo y de alegría, porque vería al justo Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, llegando a su ciudad. ¿Por qué? Porque ese rey que nació hace más de 2000 años es justo, humilde y sin pecado. El único que pudo quitar el pecado, el único que pudo satisfacer la justicia de Dios por su vida obediente y perfecta como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces el texto dice: hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo, el sin pecado, el perfecto Hijo de Dios, es el que nos defiende y el que está a nuestro lado y de nuestro lado. Alabado sea nuestro glorioso y maravilloso Salvador, que nos ha dado esta preciosa y maravillosa promesa, y en la cual nosotros debemos descansar como hijos de Dios. Él es Jesucristo, el justo, el sin pecado, nuestro abogado defensor ante la corte celestial. Él es nuestro abogado que nunca pierde un caso, sino que siempre nos absuelve de culpa delante del juez del universo. Amables oyentes, después de haber mirado este texto de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, podemos hacernos algunas preguntas. La primera de ellas es decirte a ti que me escuchas: ¿eres un hijito de Dios? Porque quiero decirles una cosa: no todos los hombres son hijos de Dios. Hay un mal concepto entre la gente. La gente cree que todo el género humano es hijo de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Todo el género humano es creación de Dios, mas no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo, arrepentidos de sus pecados como el único medio dado por Dios a los hombres para poder ser salvos. ¿Cómo comprobamos esto? Tenemos que ir al Evangelio de Juan,
capítulo 1 y comprobar que no todos los hombres son hijos de Dios, sino solo aquellos que creen en Jesucristo. Dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje claramente nos enseña que no todos son hijos de Dios, sino aquellos que creen en Jesucristo. A ellos Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿qué debemos creer de Jesucristo? Que Él es la propiciación por nuestros pecados, que Él es el Cordero perfecto que vino del cielo a la tierra a pagar la deuda de nuestros pecados y a justificarnos delante de Dios. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador y como el Cordero que quita el pecado del mundo y nos justifica delante del Juez del universo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, los judíos lo despreciaron, mas a todos los que le recibieron de los gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gran noticia, que solo por la fe en Jesucristo podemos llegar a ser hijos de Dios, porque de lo contrario no somos hijos. Pensando en esto entonces, amables oyentes, si usted no es hijo de Dios, si realmente usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto la confianza en el único medio dado por Dios para salvar a los hombres, usted no es hijo de Dios. Usted es creación de Dios, pero no es hijo. Eres enemigo de Dios por tu pecado. Y solamente si vienes a los pies de Cristo, arrepentido de tus pecados, y le pide a Él que lo lave de su maldad, crees que Él murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Nada más puede salvarte y hacerte hijo de Dios. Por eso hoy te invito a confiar en Jesucristo para que llegues a ser hijo de Dios, porque solo por la fe en Jesucristo podrás ser hijo de Dios y disfrutar de la comunión con Dios y de la herencia que Dios tiene preparada para todos sus hijos. Y a ti, que eres cristiano, que ya estás caminando en la vida cristiana, que crees en Cristo, que confías en Él como su Señor y su Salvador, confía en Él cada día más. Entienda que aunque a veces caemos, que aunque a veces hacemos lo que no queremos hacer a los ojos de Dios, recuerda siempre que Jesucristo el justo, el que es sin pecado, está a tu lado y Él te absolverá de culpa delante de Dios. ¿Sabes por qué, amable oyente? Porque has puesto tu confianza en aquel que no tiene tacha ni mancha delante de Dios y que por creer en Él su justicia le fue imputada. En tal confianza, en tal seguridad debes caminar cada día y sólo así podrás ver la gloria de Dios y caminar en justicia y rectitud, porque solo Dios y nada más que Dios a través de Jesucristo puede santificar tu vida y hacerte cada día un mejor hijo de Dios, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si has pecado, arrepiéntete y estés seguro que Él te limpiará de toda maldad. Y nunca pienses en que porque Dios te perdona si tú confiesas los pecados, eso te da licencia para pecar, porque pensar de esa manera es pecaminoso y es evidenciar que realmente no somos hijos de Dios. Que Dios les dé la gracia a los que me escuchan en esta mañana para que puedan entender esta gran verdad y conocer cada día más
al Rey eterno y soberano, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para su salvación. Que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación que tanto necesita de Cristo el Señor. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.